Bueno, muy buenos días, tardes o noches, según donde lo estén escuchando y viendo. Es tan importante la generación de lineamientos curriculares y diseños curriculares en la historia de los países, sobre todo en los países de nuestra región. Y esta importancia radica pura y exclusivamente en que estos lineamientos son los que un docente y una docente tienen que valorar a la hora de componer sus clases, de preparar sus clases, de visualizar el horizonte filosófico, el horizonte metodológico, el horizonte técnico, si lo tuviese, en cada una de las áreas del conocimiento que abarca el sistema educativo nacional. La República Argentina, por su tremendísima extensión, tiene la característica de poseer en la actualidad una serie de lineamientos que nosotros llamamos diseños curriculares para cada una de las provincias, lo que implica un reconocimiento también desde la cosmovisión del mundo específico. Las condiciones de las provincias más frías amerita que se piense una educación física, incluso una educación diferente, porque los hechos culturales y sociales se modifican en torno a la forma en la que viven los sujetos. Lo mismo sucede con aquellos que, por ejemplo, viven en lugares que tienen una mayor riqueza desde el mundo de la biótica, desde el mundo de los espacios verdes con los que conviven. Hay también entonces las lenguas, la literatura, las matemáticas, la educación física, tienen que rodearse con esas estrategias y vínculos que tienen. Es así que nosotros en nuestra querida carrera de profesorado en educación física trataremos de abordar las perspectivas que más se acercan al mundo específico, pero también plantearemos algunas regularidades que surgen en la República Argentina en la elaboración de los lineamientos. No podemos olvidarnos que en la historia del desarrollo de la educación argentina ha ido creciendo y valorándose hasta el momento actual en el cual tenemos nuestros propios generación de entidades, nuestras propias propuestas metodológicas en los lineamientos, pero que en un momento fueron históricamente, incluso como hemos hablado en clases precedentes, traídos de otros lados, de otros hemisferios. Por ejemplo, el famoso EGB, Educación General y Básica, que contemplaba las famosas expectativas de logro, en la cual el sujeto se tenía que sumir en una equidad de la totalidad del país y de igualdad de contenidos a propuestas que tenían que ver más con el mundo técnico, más con la conformación incluso en la educación física de perfiles que tienen que ver con determinados biotipos que incluso en la generación y construcción de esas expectativas no contemplaron al sujeto argentino, al sujeto de las argentinas y los argentinos. Aquí entonces entra un panorama excepcional que plantean nuestra actualidad en la educación y que tiene que ver mayoritariamente con el proceso de organización para la construcción de un aprendizaje que sea, como nosotros lo denominamos, satisfactorio. Incluso más adelante en otras asignaturas vamos a estudiar profundamente el valor que le da la UNESCO a lo que se llama calidad, educación física de calidad, EFC, muy reconocido seguramente en algunos de ustedes si es que les apasiona la cuestión de la lectura de la educación física. También es importante establecer que la generación de lineamientos tiene una serie de requisitos y que el docente a la hora de construir su didáctica ha de voluntariamente participar en esta propuesta. En el mundo entero todavía se debate hoy criterios al respecto de cuán abierto o cerrado debe ser el lineamiento para que se pueda verificar en la práctica, en consenso colectivo, si sucede o no sucede lo que se está esperando con el famoso perfil. Y el perfil es el decir de qué deseamos como sociedad que nuestros educandos generen a lo largo del producto de cada una de las áreas. En las artes, en la geografía, en los idiomas extranjeros, incluso más aún en aquellas escuelas cuya característica tienen una ampliación de posibilidades tanto de tiempo como de espacios para dedicarse, como por ejemplo aquellas que están especializadas en educación física. ¿Qué sucede en el plano de la planificación, del control de esas planificaciones a macroescala,
a mesoescala, que puede ser un municipio, un sector, una región, o incluso a microescala, una escuela o un aula. Todo eso vamos a aventurarnos en las clases del día de esta semana. Entonces, también vamos a brindar algunas nociones generales que tienen que ver con, pensemos que nosotros dentro de nuestras propuestas personales también tenemos que generar nuestro propio lineamiento y eso tiene que tener una concatenación directa, en primer lugar, con la facilitación filosófica que uno tenga, o sea, el reconocimiento hacia qué esfera de la humanidad o de la transformación social mediante la educación pretendemos llegar. Tiene que ver también con el criterio etario y de transformación de esa educación y a dónde queremos llegar. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se establecía que la educación era preparar a los sujetos para el futuro y hoy estamos más aventurados, sobre todo en nuestra asignatura, a pensar la educación física desde el presente e incluso más desde el pasado, para que el sujeto mismo revincule las formas de llegar a su futuro, porque nadie sabe en concreto qué es lo que va a pasar más adelante, más allá de las probabilidades que tiene la ciencia, la investigación, el mundo que nosotros nos rodea, que es el académico. Y así una serie de elementos más que vamos a poder ir trabajando. Les pedimos, si ustedes pueden, ir leyendo por arriba, repasando, como lo hemos visto en teoría de la educación física y en algunas didácticas que lo hicimos en la introducción, los lineamientos curriculares de vuestra provincia, de forma tal que lleguemos a la clase para hacer un trabajo interactivo en construcción colectiva y posterior a eso, entonces podamos generar un foro a lo largo de la semana entrante que sea seminal, trampolín, para poder encarar el primer trabajo de presentación individual o grupal, según las comisiones que nosotros denominamos parcial. Así que enhorabuena que estamos acá, disfrutemos la lectura de estos lineamientos porque nos van a acompañar a lo largo de nuestra profesión. Y aunque estos se modifiquen y sean contrarios como lo son hoy los presentes a las expectativas de logro, van a servir mucho para reconocer el perfil del estudiantado argentino, tanto en la educación inicial, en la educación primaria, como en la educación secundaria. Un abrazo muy grande y nos encontramos en clase.